Nuestros antiguos ancestros, como la mayoría de los animales sobre el planeta, vivieron una gran variedad de factores estresantes. El estrés de tener que buscar alimento, de buscar abrigo contra los elementos del medio ambiente, de evadir depredadores, de sobreponerse a lesiones y enfermedades y de competir por estatus y parejas en sus tribus, fueron fuentes constantes de ansiedad y sobrevivencia. Procesos biológicos coevolucionaron en la familia humana para prepararla a lidiar con estos factores estresantes. Entre esos mecanismos de defensa surgió lo que ahora llamamos estrés. Estrés es esencialmente una reacción del organismo a una potencial amenaza real o percibida. El estrés laboral es un patrón de reacciones que ocurren cuando los trabajadores enfrentan demandas de trabajo que no están alineadas a sus conocimientos, destrezas o habilidades y que retan su capacidad para manejarlas. Esta reacción originalmente evolucionó en nuestro pasado antiguo para servirnos como funciones adaptativas para lidiar con riesgos y peligros. Es decir, el estrés ha existido para ayudarnos a sobrevivir. Para entender cómo una emoción considerada tan negativa comenzó como un proceso protector de nuestras vidas, no obstante que pone en riesgo nuestra salud personal, es importante entender su naturaleza. El estrés abarca dominios tanto biológicos como psicológicos. A nivel biológico, cuando experimentamos o percibimos una amenaza, ya sea física o social, comienzan a responder dos sistemas interrelacionados en nuestro cuerpo. El primero es el área de la base de nuestro cerebro que es parte del sistema nervioso central, conocido como el sistema de activación reticular o SAR. El SAR estimula un estado biológico de alerta y preparación para la acción, ordenando a las glándulas suprarrenales descargar hormonas tales como epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas activan nuestro sistema nervioso para generar energía y un estado de preparación para responder. Asimismo, el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, HPS, el cual involucra el hipotálamo, la glándula pituitaria y la corteza suprarrenal, reaccionan descargando hormonas tales como cortisol. El cortisol regula las químicas relacionadas al estrés para que no dañen el cuerpo humano. En su conjunto, todas estas reacciones bioquímicas en el cuerpo estimulan un estado de alerta, disposición para tomar acción y energía para lidiar con el potencial de una amenaza. En suma, el estrés ha evolucionado como una función de sobrevivencia, pero cuando no lo manejamos competentemente, se corre el riesgo de convertirse en un serio problema fisiológico, emocional y de comportamiento. Cuando se ve el estrés como un proceso positivo, se le llama eustrés. El eustrés es el tipo de estrés común que todos sentimos de intensidad moderada, pero benéfica. Por ejemplo, la mayoría de las personas experimentan cierto grado de este eustrés antes de hablar en público. Sin embargo, algunas personas sufren un miedo extremo o ansiedad, y este estrés sí es altamente negativo y mal adaptativo. Un expositor que se experimente el eustrés tiende a motivarse con el estrés, lo cual le permitirá hacer una presentación más carismática, directa y emotiva. En contraste, la persona que sufre un estrés severo tenderá a distraerse por la ansiedad, se enfocará hacia él o a ella y no hacia el mensaje, y se desempeñará pobremente en su discurso. El estrés, en este sentido, es como una espada de dos filos. Cómo se adapta una persona al estrés depende de una serie de factores, incluyendo la severidad del estrés y su duración. Formas severas o intensas, pero breves, tales como ser testigos de algún acto de violencia,
ser víctima de un crimen o haber tenido una experiencia cercana a la muerte representan formas de estrés agudo. Por otro lado, el estrés de menor intensidad, aunque significativo, experimentado durante una duración o plazo mayor, representa lo que llamamos estrés crónico. Tanto el estrés agudo como el crónico pueden crearnos problemas que van desde el síndrome de estrés postraumático hasta el agotamiento o burnout. Bajo las condiciones de estrés relativamente común o diario, la mayoría de las personas lo experimentan como un estado de excitación fisiológica relativamente leve y no específico. Dicha excitación está sujeta a un simple manejo vía evaluación cognitiva, es decir, la reflexión sobre nuestros propios sentimientos. O sea, la excitación no específica puede interpretarse como emoción o ansiedad, como anticipación o temor. Cuando la excitación es particularmente severa o prolongada, sin embargo, las reacciones emocionales al agotamiento producido tienden a ser estados prolongados de ansiedad y de depresión. Aunque el estrés claramente evolucionó como una respuesta de adaptación de nuestro pasado de evolución humana, en el ambiente social moderno, la naturaleza de nuestras presiones diarias tienden a reflejar distintas fuentes de estrés. Maslow propuso que los humanos somos motivados por una jerarquía de necesidades que van desde necesidades básicas hasta necesidades más simbólicas motivadas socialmente. Fundamentalmente somos motivados por nuestras necesidades fisiológicas y de protección, que fueron preocupaciones primarias entre nuestros antiguos ancestros. Hoy en día, sin embargo, las sociedades desarrolladas en general han logrado establecer mecanismos culturales para manejar esas necesidades fisiológicas y de protección. En este contexto, otras motivaciones de amor y pertenencia, estima y autorrealización representan la mayoría de las fuentes de presión. Cuando nuestras necesidades básicas han sido ya satisfechas, nuestro impulso es entonces buscar, acumular y mantener nuestra autoestima, nuestras fuertes relaciones sociales y personales, estatus y logro. Estas motivaciones son puestas a prueba constantemente hoy en día. En el contexto laboral contemporáneo, el tener un salario generalmente nos ayuda a manejar nuestras necesidades fisiológicas y de protección. Pero a medida que las personas van subiendo de empleos de nivel operativo a niveles de empleo más altos de tipo gerencial y directivo, las recompensas tienden a asociarse más con la autorrealización de nuestro potencial, con el esparcimiento, con el logro y con los símbolos de estatus. La naturaleza de las presiones que se viven día con día tienden a involucrar asuntos relacionados con la política interna en la oficina, el estatus y la equidad en el trabajo. Este estrés pudiera no parecer tan significativo como el de tener que traer el alimento, buscar abrigo, pero de todas maneras se convierte en la fuerza impulsora de la vida laboral de muchas personas hoy en día una vez que han resuelto sus necesidades más básicas. Existen por lo menos 5 tipos principales de estrés en el trabajo. Primero, están los que son intrínsecos al puesto de trabajo, como pudieran ser condiciones peligrosas del ambiente laboral, presiones de tiempos, sobrecarga de trabajo y demás. Segundo, están los aspectos relacionados con nuestras responsabilidades de rol laboral, como pudiera ser ambigüedad y conflicto de rol y falta de control del puesto.
Tercero, algunos tipos de estrés resultan de problemas relacionados al desarrollo de carrera, tales como promoción laboral demasiado lenta o rápida, falta de seguridad laboral y ambiciones laborales coartadas. Cuarto, otros tipos de estrés surgen por problemas de relaciones en el trabajo, incluyendo interacciones tensas o frustrantes con colegas, jefes o subordinados y problemas de delegar o comunicar responsabilidades. Finalmente, la estructura y clima organizacional pueden producir estrés vía una inadecuada autonomía y autoridad para tomar decisiones, expectativas de comportamiento del trabajo demasiado restrictivas, influencias personales, falta de justicia organizacional, falta de retroalimentación y apertura de comunicación, y dificultades financieras de la misma organización. La naturaleza del estrés en general es que crea situaciones en las que los retos sobrepasan los recursos que las personas tienen para sobreponerse a esos retos. Por lo tanto, en todos estos 5 tipos de estrés laboral, 2 elementos siempre presentes son nuestras capacidades personales y los retos o presiones que estas capacidades tienen que enfrentar. La organización llamada The Communications Workers of America identificó 2 tipos de factores estresantes en el trabajo: control del empleo, o el grado en que el empleado tiene control del contenido de su trabajo, y demandas del empleo, o el grado en que el contenido o ambiente del trabajo representa retos que tienden a sobrepasar la capacidad de respuesta del empleado. Los estresantes derivados del contenido del empleo incluyen factores tales como falta de reconocimiento y respeto por el trabajo realizado, inseguridad en el empleo, acoso y amenazas, racismo y microagresiones, compensación inadecuada, falta de oportunidad de avance laboral y aislamiento relativo de compañeros de trabajo. Los estresantes de demandas del empleo incluyen fragmentación del trabajo, exigencias excesivas de tiempos, fechas, límites de entrega, temor de accidentes, ambiente laboral dañino, vigilancia, falta de capacitación y papeleo innecesario. Una fuente de estrés relativamente nueva involucra otros aspectos de comunicación, seguido amplificados por las nuevas tecnologías de comunicación. En su conjunto, estos se pueden ver como formas de tecnoestrés o formas de estrés que resultan de las tecnologías de la comunicación asociadas con el trabajo. Colectivamente, los nuevos medios de comunicación han creado un gran dilema para las organizaciones, algunas veces llamado la paradoja de la conectividad, la cual dice que el uso de tecnología de comunicación reduce la percepción de distancia con colegas, pero a la vez incrementa las expectativas de conectividad constante para los empleados. Por un lado, la amplia gama de medios de comunicación ha aumentado la eficiencia de uso de estas y la accesibilidad de los empleados a esas interacciones. Pero por otro lado, estos crean nuevas formas de estrés en las que los empleados sienten creciente vigilancia, mayor presión para responder rápidamente y obligación de responsabilizarse por toda la información en la organización y tener que realizar tareas múltiples por varios medios. Otra forma de estrés de estas tecnologías es la experiencia de sobrecarga de información. Esta sobrecarga de información representa la condición en la que una persona es expuesta a más información de la que competentemente puede manejar o procesar.
La información es esencial en cualquier contexto laboral, pero cuando se hace excesiva, se genera una situación en la que el empleado se ve en dificultades para analizar datos o identificar patrones o respuestas que se necesiten para realizar una tarea en particular. La sobrecarga de información crecerá sin duda como problema, especialmente con la proliferación de los trabajadores del conocimiento. Las tecnologías de comunicación y las computadoras nos han empujado hacia una era de grandes datos. En otro programa del ITC hablé sobre la naturaleza de los grandes datos. Los grandes datos son información que comparte las siguientes características: volumen, velocidad, variedad y variabilidad. Los grandes datos están revolucionando la vida moderna, para bien y para mal. Según un estimado, el 90% de toda la información que se ha creado fue generada durante los últimos 2 años. De 2005 al 2020, se predice que el universo digital se doblará cada 2 años. El buscar formas de trabajar en un contexto de información excesiva y de múltiples tecnologías de comunicación de esa información representa demandas complejas y competitivas sobre la atención del trabajador. Esto significa que la atención del trabajador se irá convirtiendo en uno de los recursos escasos por el cual competirán empleados, directivos y el ambiente laboral en general. Esta constante competencia se convierte en una de las fuentes modernas de estrés potencial en el trabajo y en la vida diaria de todas las personas. Los costos personales, sociales y comunitarios del estrés se extienden más allá de los impactos contra la salud inmediatos. En 2016, Go y colaboradores desarrollaron un modelo estadístico de 228 estudios con el cual se analizaron los costos del estrés laboral en Estados Unidos. Su modelo examinó 10 causas potenciales de estrés, incluyendo desempleo, falta de seguro de salud, trabajo por turnos largos horarios, inseguridad en el empleo, conflicto trabajo-familia, bajo control del empleo, altas exigencias laborales, bajo apoyo social en el trabajo y baja justicia organizacional. Ellos encontraron que alrededor de 115 a 185 billones de dólares en costos de cuidado de la salud y más de 120,000 muertes anuales estuvieron asociados con y pudieran atribuirse al cómo las empresas de Estados Unidos manejan su fuerza de trabajo. Mientras que el desempleo y la falta de seguro de salud fueron los mejores predictores de mortalidad relacionada al estrés, solo el bajo control del empleo proyectó 31,000 muertes, la inseguridad en el empleo 29,000 muertes y el trabajo por turnos 12,000 muertes. Los empleos de alta exigencia significaron 48 billones, conflicto trabajo-familia 24 billones y la baja justicia organizacional 16 billones en costos adicionales de cuidado de la salud. Este no es solo un problema de una etnicidad o de un país. Por ejemplo, estudios específicamente de los hispanos en Estados Unidos encontraron que el estrés crónico está relacionado a las enfermedades cardiovasculares, la prevalencia de infarto, la diabetes y la hipertensión, aún después de hacer un lado factores de riesgo sociodemográficos, de comportamiento y biológicos.
Datos de la encuesta de comorbilidad nacional en México al inicio de los años 2000 indicaron que el 69% de todos los mexicanos habían experimentado algún evento traumático y que, aunque la población predominante con PTSD fue 1.5%, esta cifra fue más del 2% entre quienes tuvieron un evento traumático. Una muestra de una comunidad representativa en Brasil de jóvenes adultos encontró PTSD predominante en 2.1%, lo cual fue mayor entre mujeres y aquellos de bajo nivel socioeconómico. El PTSD fue vinculado fuertemente a los problemas de ansiedad, depresión, drogadicción, consumo de tabaco, riesgo de suicidio y menor nivel de vida en todos los órdenes. Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud analizó más de 70,000 personas de 26 poblaciones distintas por todo el mundo y encontró un predominio general de PTSD de 3.9%, cifra que casi se dobla entre las personas expuestas a eventos traumáticos significativos. Ser joven, mujer, soltero, menos educado y de menor nivel socioeconómico fueron factores asociados a un mayor riesgo de PTSD. Su predominancia por toda la vida fue relativamente más baja en Perú, México y Colombia que en Brasil. Con respecto al estrés laboral, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a estudios que indican que las excesivas exigencias en el empleo hacen que sea 7 veces más probable que los trabajadores tengan fatiga emocional y la alta presión en el trabajo aumenta el riesgo de muerte 3 veces. Se estima que globalmente las muertes ocupacionales, las enfermedades y los problemas de salud en general representan alrededor de un 4% de pérdida del Producto Doméstico Bruto. En América Latina, por ejemplo, se encontró que el estrés laboral es ya reconocido como una de las grandes epidemias de la vida laboral moderna. Por último, hay evidencia que el estrés laboral está creciendo. Un estudio global del grupo Regus, una organización de consultoría gerencial, encontró que casi la mitad de los trabajadores encuestados consideraron que su estrés se elevó durante el último año. En China, el 75% indicó crecientes niveles de estrés, 41% en Brasil y 43% en México. Cuando se les preguntó si el empleo era una importante causa del estrés durante el año anterior, en promedio el 60% consideró que el empleo sí era una causa importante, con 73% en China, 55% en Brasil y 75% en México. En resumen, el estrés se desarrolló en nuestra especie como un mecanismo de adaptación para reforzar nuestra habilidad de competir exitosamente dentro de nuestro medio ambiente. Sin embargo, el estrés nos llega a un costo cuando no se maneja competentemente y ese costo es alto y está creciendo en nuestra sociedad. Gracias.